Egipto, tierra antigua de sobrecogimiento y asombro, cuyo pueblo susurra desde las arenas del desierto. Para los egipcios, la vida era eterna. Ellos recorrieron el globo en búsqueda de ingredientes para preservar sus cuerpos y su inmortalidad. Con conocimientos obtenidos durante siglos de práctica, sus sacerdotes crearon las momias más admirables que el mundo ha conocido. Y ahora ellos estaban en un viaje crítico para regresar a Egipto con los ingredientes para la momificación del faraón. Ramsés el Grande estaba siendo preparado para la siguiente etapa de su vida, cuando su momia resucitaría en el paraíso. Pero, ¿cómo eran momificados? ¿Dónde eran escondidos? ¿Y aún podrían dar vida hoy en día? Esos son los secretos de los faraones. Momias, los secretos de los faraones. Hay un puñado de momias, cuyos nombres fueron escritos en sus vendas y ataúdes. Estas momias son personas que no se descompusieron al morir, porque su carne fue preservada mediante métodos secretos. Y de acuerdo con la escritura, estas momias son tres de los faraones más poderosos que jamás hayan existido: Ramsés el Grande, su padre y su hijo. Gobernado por faraones como Ramsés, el imperio egipcio dominó el cercano oriente durante 3000 años. Y en todo ese tiempo, los dioses y el gobierno de Egipto apenas cambiaron. Los egipcios atribuían esto a la voluntad de los dioses, el orden divino. Ramsés compartió su vida con la reina Nefertari. Como todos los egipcios, ellos amaban la vida y querían vivir más allá de la muerte. Ellos pensaban que morir era solo una puerta al siguiente mundo, que si habían sido buenos en la tierra, sus vidas continuarían en el paraíso. Así que oraban para que su honestidad y ofrecimientos aseguraran el orden en la tierra y más allá. El universo egipcio era controlado por la diosa Maat, quien gobernaba el mundo y los cielos. Incluso Ra, el poderoso dios del sol, obedecía las leyes de Maat. Si el mandato de Maat era quebrantado, el sol no saldría. La luna no lo seguiría. Las momias egipcias nunca volverían a levantarse. Ellos llamaban al alma o esencia de cada persona Subá. Después de la muerte, Tubá enfrentaba el juicio final.
Tu corazón era colocado en la balanza de la justicia y pesado con la pluma de la verdad. Si habías hecho el mal, tu pesado corazón inclinaría la balanza y el devorador te aniquilaría. Pero si siempre habías sido virtuoso y sincero, tu corazón sería ligero como una pluma. Tu alma volaría al paraíso. Para volver a entrar a tu cuerpo, tu momia volvería a la vida en el siguiente mundo. Un mundo en el cual cada momento sería como un hermoso día en este. Pero la preparación de la momia para este viaje permaneció en secreto. Los egipcios registraron sus relatos de guerra y muerte. Sus mitos y leyendas. Todo, excepto cómo momificaban a sus muertos. Extrañamente, no se han encontrado registros completos, así que cuando murió el último sacerdote del antiguo Egipto, se llevó el secreto a su tumba. Muchos aspectos de la momificación permanecieron perdidos hasta que un egiptólogo, el Dr. Bob Brier, pacientemente reunió las pistas que sobrevivieron. Estaba mirando pinturas de tumbas, escritos antiguos, tallas en los templos, cualquier cosa que pudiera mostrar los ingredientes utilizados para el embalsamamiento. El templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari describe una expedición egipcia al este de África. Los egipcios estaban tomando los ingredientes para la momificación de todas partes del mundo conocido. Las primeras momias fueron naturales, secadas mediante el entierro en las calientes arenas del desierto. Pero cuando los egipcios comenzaron a usar tumbas y pirámides, los cuerpos ya no estaban en contacto con la arena, así que tuvieron que preservar el cuerpo artificialmente y nació el arte de la momificación. Para secar el cuerpo, los embalsamadores lo cubrían durante 35 días con natrón, una mezcla natural de sal y bicarbonato de sosa. Los embalsamadores antiguos utilizaban 7 aceites sagrados, algunos extraídos de árboles poco comunes que transportaban a casa desde tierras distantes. El templo de Hatshepsut muestra montones de incienso y mirra que ellos traían. Estos eran ingredientes clave utilizados en la momificación. Con el tiempo, los egipcios notaron que la cera de las abejas, la resina del pino y la miel dorada eran particularmente útiles para preservar las momias. Estos antisépticos naturales fueron descritos por el historiador griego Heródoto en su libro. Los sacerdotes cortaban la piel con cuchillos de pedernal, retiraban los órganos internos como el hígado y dejaban en su sitio al corazón, el cual ellos creían era el asiento de la conciencia. Con cabeza de chacal, Anubis protegía a la momia. Su tienda permitía que las brisas del árido desierto secaran el cuerpo. Los sacerdotes adornaban a los muertos con oro y los perfumaban con incienso y mirra. Con la ceremonia de apertura de la boca, la momia respiraría y hablaría en la siguiente vida. Los sacerdotes cantaban poderosos hechizos mientras la momia era envuelta. Y con la declaración de inocencia, que indicaba que la persona no había pecado en este mundo, él y su momia renacerían en el siguiente. Sabíamos de los rituales religiosos, pero aún había lagunas en el procedimiento de momificación que solo podía llenar creando una momia moderna.
Así que, trabajando en equipo con un colega, el anatomista Ron Wade, y utilizando un cuerpo donado a la ciencia, realizamos la primera momificación humana al estilo egipcio desde el tiempo de los faraones. Durante 20 años, los científicos han tratado de extraer ADN utilizable de momias egipcias sin tener éxito. Más de una década más tarde, si podemos obtener ADN de cualquier parte de nuestra momia moderna, este nos dirá dónde buscar en momias antiguas. No soy un experto en ADN, pero trabajando con la doctora Angelique Cortals, una especialista en este campo, tomamos muestras de piel, músculo y hueso de nuestra momia moderna. ¿Qué hace tan difícil extraer ADN de las momias? ¿Es el paso del tiempo? ¿Los 3000 años? ¿O es la combinación del tiempo y los efectos químicos de la momificación? El ADN es el diseño de toda la vida. La tierra y el aire no tienen vida porque no contienen ADN. El ADN es el ingrediente mágico. Donde hay ADN, hay vida. Este manual de instrucciones está escrito en un código de 4 letras. Reacomodando este código de 4 letras, obtenemos posibilidades infinitas para hacer un organismo viviente. Entonces, un escarabajo y una abeja, un pájaro y un hombre tienen los mismos componentes de cada célula, solo en lugares distintos y en tamaños diferentes. El ADN cambia ligeramente con cada generación y estos cambios son registrados. Entonces, comparando su ADN, podemos saber qué tan relacionados están las plantas y los animales, incluyendo las personas. El ADN puede incluso decirnos qué enfermedades sufrieron las momias antiguas. Algunas enfermedades, como la malaria, son causadas por parásitos que invaden el cuerpo. Algunos de estos parásitos han dejado rastros de su ADN en las momias. Muchos egipcios antiguos murieron a causa de la malaria, como lo harán millones de personas este año. Como toda vida, enfermedades como la malaria evolucionan con el tiempo para sobrevivir. Ya que los parásitos de la malaria se reproducen muy rápido, su ADN evoluciona rápidamente. Miles de generaciones de malaria han vivido desde que gobernaron los faraones. Quiero comparar la malaria antigua con su descendiente moderno. ADN antiguo con ADN moderno. Las diferencias podrían apuntar hacia una cura y millones de vidas podrían ser salvadas en el futuro. Estas pruebas nos darán la respuesta. Quizás el ADN contenido en momias como Ramsés ayudará a curar personas hoy. Para avanzar en su investigación, la doctora Cortals ha viajado a Egipto para ver el sitio de excavaciones de la última momia. Ella está visitando al doctor Zahi Hawass, director de antigüedades de Egipto, en su excavación en Saqqara. En un principio, solo los cuerpos de los faraones eran convertidos en momias y sepultados en sus pirámides. Posteriormente, más personas fueron momificadas. Primero, los otros miembros de la realeza, después los nobles y en el tiempo de Cleopatra, también la clase media. Entonces, durante la historia de Egipto, literalmente fueron hechas millones de momias. Para eruditos como el Dr. Hawass, estas momias son ventanas al pasado del antiguo Egipto. Muchas de estas momias aún yacen bajo la tierra, esperando el llamado al paraíso.
Aunque Ramsés creía que su momia volvería a la vida en el paraíso, también sabía que viviría mientras la gente lo recordara, mientras dijeran su nombre. Así que construyó monumentos para sí mismo y para su amada Nefertari. Los dioses exigían que el faraón mantuviera a Egipto seguro y rico. Así que, en la ribera del río Nilo, en la frontera meridional de Egipto, Ramsés construyó Abu Simbel como una advertencia para los bárbaros. El orden divino de Maat fue mantenido durante siglos. Mientras buscaba pistas sobre la momificación, me involucré en las vidas de los faraones. Si visitas sus tumbas y templos y traduces sus inscripciones, no puedes evitar maravillarte ante ellos como personas. Estoy viendo a Ramsés como una persona, pero debemos recordar que Ramsés era visto por los egipcios como un dios, responsable del orden divino en el universo. ¿Qué clase de rey fue Ramsés? ¿Qué clase de hombre? Ramsés fue el faraón del Éxodo. Este podría ser el único rostro de la Biblia que alguna vez veremos. La primera vez que vi su momia, recuerdo que pensé en todas las cosas que Ramsés hizo. Ramsés condujo personalmente a sus tropas en grandes batallas. Hace 3000 años, él firmó el tratado de paz más antiguo que se conoce. Ramsés construyó más templos a todo lo largo del Nilo que cualquier otro faraón. Sin duda tomó 20 años esculpir Abu Simbel en la montaña, pero Ramsés gobernó a Egipto durante 67 años. Tuvo bastante tiempo para construir. A lo largo de 1609 kilómetros en todo Egipto, Ramsés construyó templos para complacer a los dioses y asegurar que prevaleciera el orden divino. Él tenía la intención de ser recordado, porque los antiguos egipcios creían que la memoria de un buen hombre vive para siempre. Pero los relatos de las buenas acciones de Ramsés estaban perdidos en la historia, porque nadie podía leer los textos egipcios antiguos, los jeroglíficos, en los muros de su templo. Y entonces, en el siglo XIX, los eruditos finalmente descifraron el código de los jeroglíficos. Una tablilla masivamente inscrita, la piedra de Rosetta, contenía la clave. Los edificios y los rollos de papiro cobraron vida. Solo unas cuantas personas podían leer jeroglíficos, y uno de los mejores traductores era el estadounidense Charles Wilbur. Con el desciframiento del código secreto nació una pasión por Egipto, la egiptomanía, y más que nunca, llegaron aventureros a las costas de Egipto para remover las arenas en búsqueda de tumbas ocultas. Pero cuando los aventureros entraron a las tumbas de los faraones, se vieron rodeados de misterio. Encontraron pinturas de los faraones, sus dioses y sus momias en todas partes. Anubis, dios de la momificación, los protegía después de la muerte. Comida y bebida pintadas alimentaban a las momias.
El cielo de la noche mantenía la vigilancia sobre los faraones durmientes. El trabajo en las tumbas continuaba hasta que el faraón era sepultado, cuando los artesanos suspendían lo que estaban haciendo y se marchaban. Pero aunque estas tumbas fueron hechas para reyes, no quedó el cuerpo de un solo faraón. ¿Dónde estaban las momias reales? Nadie lo sabía. Las tumbas habían sido robadas durante miles de años. En el antiguo Egipto, los trabajadores construían las tumbas en los buenos tiempos y las robaban en los malos. Después del gran reinado de Ramsés, habían transcurrido muchos años difíciles, así que las tumbas reales fueron robadas. Pero en el siglo XIX, los turistas estaban dispuestos a pagar más por recuerdos antiguos de lo que pagarían por oro. Los ladrones expertos esperaban que las inusuales tormentas de lluvia en Egipto revelaran las tumbas ocultas. Cuando el agua desaparece rápidamente bajo la tierra, podría estar cayendo en una tumba que se encuentra debajo. Ahmed y Mohamed Rasoul eran expertos en esta peligrosa profesión. Y ahora habían hecho un descubrimiento que cambiaría la historia. Gente de todas clases, locales y extranjeros, ricos y pobres, estaban comerciando con objetos extraídos de las tumbas de las momias. Como otros especialistas en descifrar códigos, Charles Wilbur sabía que nunca se había encontrado la momia de un faraón, pero que algunos artefactos inusuales habían aparecido recientemente a la venta en Egipto. Estos objetos llevaban los nombres de reyes. Los Rasouls no podían leer los jeroglíficos en lo que habían encontrado, pero Wilbur sí podía hacerlo. Lo que le estaban mostrando había sido arrancado recientemente a una momia. Y la cartela, el óvalo que encierra el nombre, significaba que se trataba de las envolturas de un rey. Él pidió a los hermanos que lo llevaran a la tumba. La brillante Casanueva le indicó que los hermanos se habían hecho de algún dinero recientemente. Solo había dos formas de ganarse la vida aquí: la labranza o el robo de tumbas, y la riqueza repentina no provenía de la labranza. Era una hermosa tumba, pero no real.
Wilbur pronto tenía que salir de Egipto, entonces presionó a los hermanos para que le dijeran la verdadera ubicación de la tumba. Ellos ya eran sospechosos, y el juicio de la policía sería duro si no cooperaban. Desesperado, les ofreció bakshish, un soborno, por la verdad. Wilbur fue a investigar personalmente en el Valle de los Reyes. En los primeros años de Egipto, los faraones construían sus tumbas en pirámides, pero el oro que había en estas era un imán para los ladrones que las saqueaban tan pronto como eran construidas. Así que los faraones mudaron sus tumbas a cientos de kilómetros al sur abajo del Nilo, a este valle escondido. Finalmente, esto también fue robado. Inscripciones en las entradas indicaron a Wilbur cuáles tumbas habían sido breves lugares de reposo para las momias reales. Pero el rastro se perdió. ¿Y por qué esas reliquias de diferentes reyes y reinas procedentes de varios siglos habían aparecido repentinamente en el mercado y al mismo tiempo? Todo lo que sabía con seguridad era que lo que había comprado en el mercado había envuelto la momia de un faraón durante 3000 años. Hasta ahora. Wilbur quería salvar la tumba de un faraón. Por última vez, él trató de persuadir a los hermanos para que le dijeran dónde estaba. Wilbur debía marcharse, y la herencia de Egipto estaba en la balanza. Los hermanos lo habían dejado sin opciones. Emil Brugsch era el máximo oficial de antigüedades en Egipto en ese entonces, y otro especialista en descifrar códigos. Esta era la tumba del faraón. Pero era diferente a cualquier tumba jamás vista antes. Docenas de momias, todas reales. El faraón Tutmosis I.
y su sucesor, Tutmosis II, esposo de Hatshepsut, la más grande reina que jamás haya gobernado, constructora de Deir el-Bahri y los obeliscos más impresionantes en Egipto. Su hijo, Tutmosis III, gran rey guerrero, constructor de un imperio y del templo de Amún. Ramsés III, cuyo legado se levanta en Karnak y más allá. Seti I, brillante general, quien mandó construir exquisitos templos en Abidos y Tebas. Y su tumba en el Valle de los Reyes. Y el padre de este hombre, Ramsés el Grande. Sus templos en Luxor y Karnak perduran. Abu Simbel aún vigila la frontera sur de Egipto. Su nombre perdura. Estos fueron los hombres y las mujeres que construyeron Egipto. Al Cairo, inmediatamente. ¡Vamos! Y así fue como los faraones comenzaron su viaje desde la oscuridad hacia la luz, cumpliendo sus deseos de que sus nombres sean pronunciados para que así puedan perdurar. Cuatro décadas más tarde, Howard Carter encontraría la tumba casi perfecta del rey niño, Tutankamón. Pero el grupo más grande de momias reales en la historia, 40, incluyendo 12 faraones, había abandonado el Valle de los Reyes para siempre. Estas momias viajaron 643.7 kilómetros al norte hasta el Cairo, donde permanecen hoy en día. Años más tarde, la tumba se vino abajo. Pero las momias habían sido salvadas y aún podrían entregar sus secretos. Las muestras de piel, músculo y hueso de la momia moderna habían mostrado que la piel y el músculo no contenían ADN, pero el hueso sí. 4 veces más ADN del que jamás se había extraído de una antigua momia egipcia. Ahora sabemos dónde buscar el ADN en las momias antiguas, en los huesos. El ADN encontrado en momias como la de Ramsés el Grande aún podría proporcionar curas para enfermedades hoy en día. 1212 a.C. El entierro de Ramsés. Algunos podrían llamarlo suerte, el que los antiguos sacerdotes ocultaran las momias de los faraones, que los ladrones no las destruyeran y que hayan escapado a la aniquilación cuando la tumba se vino abajo.
Los egipcios lo llamarían orden divino, Ma'at. Pero ahora podríamos estar en la cúspide de otra maravilla. Las momias de los faraones han significado cosas diferentes a través de los siglos. Para los antiguos, fueron una fuente de esperanza. Para los ladrones, una fuente de riqueza. Para los eruditos, una fuente de conocimiento. Pero finalmente, quizás las momias cumplirán con su destino. Sostener el regalo de la vida. Momias, los secretos de los faraones.